Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto de nueva cuenta estar con ustedes, queridísimas audiencias, en este día martes 29, se está terminando junio, Galicia, Aragón, 2021 está volando y estamos entrando prácticamente ya al segundo semestre del año. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues la verdad es que a veces uno se pregunta, ¿qué he hecho en esta primera etapa, en esta primera parte del año? Bueno, aparte de quererte y llamarte mucho, híjole, pues sí, hemos aprendido muchas cosas de esto. Has Hemos aprendido aprendido muchas cosas de mucho, esto. Javier. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días. Esta pandemia ha resultado para algunas personas como aquí, Como como estrellita, como mono. una oportunidad extraordinaria para aprender Sí, y fíjate para que echar abajo esta idea equivocada de que chango viejo no aprende maroma nueva. Vean las de maromas que está dando tecnológicamente hablando. Ha aprendido mucho de tecnología. a veces me figuro que Javier soy medio Cruz, alebrije. como ¿Y le sabes por qué dije. lo estoy diciendo? Porque hoy se está cumpliendo 115 años del aniversario, pues, del creador de los alebrijes. Mira qué bonito, Sí, Javier. Pedro Linares López, este artesano Sí, oaxaqueño, que Olga, la verdad, ha generado toda una cultura y una admiración mundial por las expresiones oníricas de sus animalitos, los alebrijes, preciosos alebrijes. hace no mucho tiempo, Javier, estuvimos en la Ciudad de México y nos tocó por fortuna ver un desfile de alebrijes. Hicimos un video, Javier. Sería Sí, me bueno acuerdo. rescatarlo y más tarde compartirlo con nuestros amigos y amigas de Cuatro Vientos porque es un video muy bonito de un desfile nocturno con los alebrijes en la Ciudad de México. Y ahí estuvimos tomando fotos y fotos. Fuimos también al Museo de Arte Popular, donde había una exposición de alebrijes y ahí logré que te confundieras con uno de ellos. Así es, por eso te digo que parezco alebrije. Sí, Oye, pero mira, para que no nos quedemos vacíos, ¿verdad? Porque Pedro Linares López se lo merece, amigos y sí. amigas, hay que disfrutar esto que estamos viendo, que es parte precisamente, Olga Alicia, de allá de la Alameda Central en la Ciudad de México. Es una de las exposiciones que se montaron de los alebrijes. Mira, nada más qué cosas tan Y no preciosas. existen en ninguna otra parte del mundo. Son seres fantásticos, regularmente animales compuestos por diferentes partes de otros animales que podemos identificar y otras partes totalmente creadas por el artista o artesano. En este caso, Javier, estamos hablando de Pedro Linares, que un día contó la historia de cómo es que se le ocurrió, dice, crear los alebrijes. Dice que era una noche en que tenía cierta fiebre de Estaba temperatura enfermito. y que durante la noche tuvo muchas pues fantasías, no tanto pesadillas porque no llegaban a ser pesadillas, pero sí empezó a imaginar seres fantásticos, increíbles, que no habían existido en la vida real, y al día siguiente, a las semanas siguientes, se dedicó a dibujar lo que había visto en sus sueños. Y mira tú, yo creo que el Cosa tan pasadón maravillosa. estuvo bien bueno, Javier. Él dice que tuvo fiebre, yo pienso que tuvo otras cosas, Es que pero se curó con mota, de seguro, cuando menos. fue súper alucinante lo que hizo. Y de ahí en adelante, los artesanos, los artistas mexicanos se han inspirado en las primeras obras de Pedro Linares para crear alebrijes cada vez más y más extraños y más gigantes. Y ahora son muy bonitos porque resulta que los seres humanos se han convertido, van ocultos bajo los alebrijes y van moviéndolos con palos y con cordones y les dan vida. Y así es como se hace, pues ya, antes era una vez al año, ahora se hace varias veces al año este desfile en la Ciudad de México, el desfile de los alebrijes. Hay premios para los mejores alebrijes y yo si fuese una juez de esos certámenes, me las vería muy, muy difícil para saber a quién premiar. Ahí van, mira, algunos los llevan en Sí, carros. es exactamente el desfile en la Ciudad de México que se hacen 2 al año y ya Sí, después están en el Museo de Arte Populares en la Ciudad de México, ahí los dejan. Y es realmente un gozo, un disfrute tremendo estar siempre observando estos
estos animalitos que surgen de la creatividad, de la memoria inventiva de los artesanos mexicanos. Y de él, simple y sencillamente, hay que decir que Pedro Linares López comenzó como un experto en fabricar judas de cartón y otras figuras para Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿te acuerdas? Sí, cómo Y no. muchos otros artistas en la Academia de San Carlos, o Galicia, en donde él daba clases. Es un y artista. Después creó los llamados alebrijes después de enfermar a los 30 años de edad. ¿Sí? Mientras estaba en la cama inconsciente, Linares soñó un lugar extraño parecido a un bosque y de pronto la roca, las nubes y los animales se convirtieron en algo extraño y de ahí surge todo esto que estamos ahora viendo, que es un patrimonio de la humanidad, Galicia, los alebrijes. Mira, sí, pero además, Javier, hay que decir que no solamente inventó a estos seres fantásticos, sino también el nombre, alebrije. Y qué nombre tan bonito, ¿no? Alebrije. Y bueno, corrijo, fue en la Ciudad de México, en donde él nació el día 29 de junio de 1906 y falleció también en la Ciudad de México el 25 de enero de 1992. Todavía vivió hasta el 92 y mira, qué lástima no haberlo conocido personalmente, pero qué herencia tan grande. Yo solamente la equiparo a la herencia que nos dejó Posadas con las calaveras, con la Catrina. Sí. Cada quien en su época, Posadas con los grabados, y este hombre con estos animales fantásticos a los que se les ha dado ahora mucha vistosidad, Javier, porque empezaron siendo con papel maché, con cartón, y ahora son de diferentes materiales, muchos de ellos transparentes, que les ponen luces por dentro. No, se ven extraordinariamente. Sí, logran ponerles luces y hacen los efectos de lámparas, y es una cosa verdaderamente, haga de cuenta que usted sí le toca presenciar, y más si es de noche, porque llevan esas luces, luces tipo neón también. Sí. Si ve usted ese tipo de desfiles, mira, ahí están en la noche. Ahí están en la noche. Híjole, haga de cuenta que tuvo su alucine personal sin necesidad de drogarse. Esa es la droga. El arte es la droga, ¿no? Bueno, no estaba preparado, sin embargo, pues de último minuto vi que ahí estaba y dije, de aquí somos, Galicia, de aquí somos. Qué padre. Ojalá que pronto nos toque ver otro desfile, Javier, en la Ciudad de México. Efectivamente. Ojalá nos trajeran a los mismos monos, que yo sé que es muy difícil de transportar porque son enormes, pero ojalá un día los trajeran por acá a Ensenada, a Baja California, o que surjan aquí artesanos que creen estos alebrijes, Javier. Por lo pronto, vamos a otra nota que es también sumamente sorprendente, y esta de carácter muy científico. El cráneo del hombre dragón, así como lo oye, el hombre dragón, podría cambiar todo lo que sabemos sobre el árbol evolutivo de nuestra especie. Es una nota de National Geographic que dice: hasta hoy, el homínido más cercano a los seres humanos inequívocamente era el neandertal. Sin embargo, el descubrimiento de un cráneo enorme en las cercanías del río Songhua, ahí está el cráneo, en China, a ver, déjalo un rato. Ahí está, mire, nada más qué cosa. Este es el hombre del que estamos hablando. Ahí está la imagen. Mira que no tiene los ojos chinitos, reproductivo, ¿no? Ajá, ya en la reproducción. El cráneo enorme en las cercanías del río Songhua, en China, podría desmantelar para siempre esta concepción mundialmente aceptada. Datado de hace 140,000 años, podría ser el linaje hermano de Homo sapiens. Así de importante es el descubrimiento de los restos del hombre dragón. Mira, nada más, Javier, tiene tu mismo look. Así es, exactamente. Sí. Haz de cuenta, nada más que sea no está canoso. Nada más que no tengo las órbitas de los ojos tan expandidos. Haz de cuenta. Qué felicidad. Se conoce como esquema filogenético a una representación en forma de raíces que ilustra las relaciones evolutivas entre diferentes especies. Visto de otra manera, es una especie de árbol genealógico que organiza a las generaciones de especies que tienen una ascendencia común. En el caso de los seres humanos, el pariente más cercano históricamente era el neandertal, pero podría ser que esta concepción estuviera errada de inicio y que nuestro pariente más cercano resulta ser el hombre dragón.
La investigación está siendo liderada por el profesor Qian He de la Universidad Geo de Hebei. Los hallazgos son tan significativos para la historia evolutiva de la humanidad que fueron publicados en la revista científica La Innovación. A partir de este cráneo, los cimientos del entendimiento de la evolución humana podrían cambiar para siempre. Según He, los descubrimientos del cráneo del hombre dragón podrían modificar las concepciones que tenemos con respecto al origen de nuestra especie. Después de ser catalogado como Homo, los investigadores a su cargo determinaron que esta podría ser una pieza nueva y muy notable en el rompecabezas de la evolución humana, un fósil que continuará agregando información importante durante muchos años. Ya se sabía que hace aproximadamente 100.000 años, diversas especies de homínidos coexistían entre Asia, Europa y África. Entre ellos figuraron el Homo sapiens, los neandertales o el Homo neanderthalensis y otros primos cercanos. Sin embargo, nunca se había registrado la presencia del hombre dragón, por lo que no había aparecido en el árbol evolutivo humano. Con la transición de las poblaciones y los cambios en el medio ambiente, muchas de estas especies se perdieron para siempre. La ciencia no ha podido estudiarlas porque no ha habido evidencia suficiente. Sin embargo, este cráneo del hombre dragón arroja nueva luz sobre las formas de vida humanas primitivas en el planeta. El cráneo revela una capacidad cerebral notable que cabe en el rango de los seres humanos contemporáneos y también en el de los neandertales. Esto da pie a que los científicos consideren que podría ser un pariente aún más cercano a nosotros que otras especies de homínidos. De confirmarse esta teoría, podría romper con toda la información disponible con respecto a nuestra propia historia natural. Y ahí tiene usted una recreación artística de lo que de quien pudo haber sido este hombre dragón, del que fue encontrado el cráneo, una cabeza grande. Y ahí está. ¿Sí? Y unas características que hacen pensar que su cerebro era muy parecido al de nosotros, al de los Homo sapiens y los neandertales. Y habría que checar, porque estas son de las cosas que se tienen que ir notificando. Bueno, Homo sapiens sabemos que viene directamente de la zona del Cuerno de África, ¿no? Esa zona tan hermosa, tan llena de vida, tanto animal como vegetal, y que le dio de alguna forma también ciertas características que cuando hubo problemas con cambio climático en el planeta, para que se comenzaran a generar, obviamente, las grandes migraciones de sapiens hacia el resto del mundo, hasta llegar a poblarlo. Pero es evidente, Olga Alicia, que en otras regiones del mundo también se estaban generando nuevas especies de sapiens, neandertal fundamentalmente Europa y Centro y Asia Central. Y estas dos especies, no me recuerdo bien el nombre del dino, híjole, que vivía en la zona de Siberia. Y ahora este Homo en la zona de China, es realmente la zona asiática. Es impresionante ver cómo finalmente nos quedamos solos, Alicia. Aunque tuvimos tanto de dinos como de neandertales, nos aportaron genes. Sí, es lo que te iba a decir, que hubo relaciones sexuales entre las diferentes especies de homos, de seres humanos, porque todos venimos de una misma rama donde se desarrolla la humanidad, los homos, y que hubo relaciones, ya está comprobado con los neandertales. Al rato veremos por ahí alguna mujer o algún hombre dragón que pueda tener genéticamente, pues sí, porque a partir de este cráneo pueden estudiarse quizá muchas cosas relacionadas también con la genética, la composición genética, y posiblemente por ahí resulte, Javier, si no ahora, dentro de unos años,
algún estudio que nos revele si tenemos también algo de dragones. Nombre de dragones. Y bien interesante, nada más con esto concluyo. Recientemente vimos un documental, ¿te acuerdas? Sobre el tamaño del cráneo y del cerebro. Sí. Y estábamos viendo que en los últimos 15,000 años, en nuestros cerebros, no, en los últimos 150 años, dejó de crecer. Dejó de crecer. Sí. Dejó de crecer nuestro cerebro. Sí, durante miles y miles de años, la masa cerebral, Ajá. lo que le llamamos la materia gris o el cerebro, Ajá. estuvo creciendo, y hace 150,000 años detuvo ya su crecimiento. Pero todas las especies de Homo que convivieron en cierta época del planeta Galicia, hace 200, 250, 300 mil años atrás, tenían la misma capacidad, el mismo tamaño de cerebro, y dentro de su contorno tenían la misma inteligencia que tenemos ahora. Obviamente el contorno lo hemos ido modificando sapiens, y bueno, eso nos da la oportunidad. ¿El contorno y el entorno? Sí, y esto hace no que seamos más inteligentes ahora, porque ese era el chiste, era el meollo de este reportaje que estuvimos viendo, de cómo los Homo sapiens más perdidos en la historia de los años eran tan inteligentes como el Homo sapiens actual. Simple y sencillamente se las tenía que ver con desafíos diferentes, ¿no? No era lo mismo estar frente a una computadora, como estamos nosotros ahorita trabajando, que estar creando un hacha o estar creando una punta de flecha para salir a trabajar. Así es. Sí. Y en donde se comprueba que definitivamente algunos Homo sapiens contemporáneos realmente han perdido muchas facultades de su intelecto, es cómo tratamos a los animales. Es aquellas personas que le provocan un maltrato terrible a los animales, amigos y amigas. Y una nota que nos está entregando la agencia Europa Press, ¿sí? Nos habla de cómo un huevo que se consume en cualquier hotel del mundo, amigos y amigas, significan 150,000 gallinas maltratadas. 150,000 gallinas maltratadas por cada huevo que usted se come en un restaurante, en un hotel, en cualquier parte del mundo. Sí. Cuando un huésped de la cadena mexicana de hoteles Misión pide huevos para desayunar, detrás del platillo que llevan a su mesa hubo aproximadamente 150,000 gallinas encerradas en jaulas al año, advierte la organización Igualdad Animal México. En nuestro país todavía no se establece una norma de producción libre de jaula, por lo que hemos exhortado a la Secretaría de Agricultura para que la publique en este año 2021, lo que permitirá que tanto las empresas como los productores de huevo tengan mayor certeza en esta transición hacia huevos libres de jaula. Lo dijo la directora de Igualdad Animal México, Dulce Ramírez. Mira, pobres animales. Sí, no, y es así terrible. Toda su vida. No, es terrible. Hemos visto algunos casos en los que están tan empalmadas unas gallinas junto a otras que terminan picoteándose, lastimándose entre ellas, pues ya desesperadas con la angustia del encierro. Y se picotean pese a que no tienen pico, porque les cortan, a muchas de ellas les cortan el pico. Les dejan un pico con forma de cucharita nada más para que sigan alimentándose. Pobres animales, qué desgraciados. Mira, ahí están todas, aquí están cómo se picotean y se despluman entre ellas. Añadió lo siguiente, Ramírez, aunque esto no es un impedimento para que Hoteles Misión conecte, y otros hoteles obviamente, conecte a su proveedor e inicie esta transición, y que la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, nos dé certeza sobre que el huevo que estamos consumiendo viene de las instalaciones que la marca asegura. Las gallinas son, aunque usted no lo crea, seres inteligentes, curiosas, sensibles. Pero como anteriormente ha evidenciado la organización, en granjas de la industria del huevo, monopolizada por Bachoco, Proan y Calvario, qué buen nombre, Calvario, estas aves son confinadas en jaulas metálicas durante toda su vida productiva. No pueden caminar.
anidar y ni siquiera estirar sus alas. Algunas se aplastan entre sí hasta la muerte por el reducido espacio. Quiero comentar, Alicia, ahorita que estamos viendo todas estas gráficas que hemos introducido en este video, las dos condiciones. Mira, ahí está la gallina que le cortaron de pollito el pico. Hemos estado observando granjas en donde se da el abuso, pero por otro tipo de granjas en donde al menos están libres, Alicia, están amontonadas, pero al menos tienen la oportunidad de caminar y de hacer moverse un poquito, ¿no? Eso es lo ideal, que sea una granja en el campo, ¿no? Donde la granjita del huevo está feliz, comiendo, no la comida que le dan que 15 qué demonios sean, sino buscando lombrices, insectos, grillos. Con su gallito ahí bien contento, chapulines. ¿no? Sí. Pero también, por otro lado, estamos observando que este mismo tipo de hacinamiento también es dañino. Sí, y ahí nos vienen enfermedades también a nosotros, sí, claro. Los seres humanos. Pues, ¿de dónde crees que viene la gripe aviar? Sí, la gripe aviar. Pobres animales, qué desgraciados hemos sido, ¿no? Estas les cortaron una pata para que no tuvieran la oportunidad de poderse mover. ¿Puedes creerlo? No, de veras, son cosas que dice uno, bueno, por eso te digo, hay sapiens que en lugar de evolucionar, involucionaron. Fíjate, además de todo, los productores de huevo privan a las gallinas de agua y comida por días hasta reducir su peso corporal para acelerar el proceso de un segundo ciclo de postura de huevo. Viven estresadas entre suciedad, con poca ventilación y altas cantidades de amoníaco que les dificulta respirar. Y el amoníaco, pues obviamente viene de sus excrementos, ¿no? Como consecuencia de este maltrato del que la cadena hotelera fundada en los años 70 por Roberto Zapata Gil es cómplice. Las gallinas sufren heridas por los alambres, así como por deformaciones en su cuerpo y fracturas por la falta de ejercicio físico y la demanda de calcio para la formación de huevos. A pesar de la petición de la organización Igualdad Animal México, Hoteles Misión, que se jacta de tener un sistema hídrico sustentable y recolección de plásticos, sigue sin publicar su compromiso sobre dejar de usar gallinas enjauladas en su cadena de suministro hacia el año 2025. El primer paso es anunciar a su proveedor que comprará solo huevo proveniente de un sistema libre de jaula. Estamos pidiendo un compromiso hacia el año 2025, miren nada más estas pobres, para hacer una transición exitosa a un sistema libre de jaula. Esta campaña es para que las empresas tomen acciones y conciencia y que Hoteles Misión sea la primera en recibir el premio de promotores del maltrato. Es que crearon este premio a los promotores del maltrato animal, pero se seguirán otorgando a diversas empresas de varios sectores, aseguró Ramírez. El premio al maltrato, primer lugar en maltrato animal, se lo llevó el Hotel Misión. En contraste, hoteles como Marriott, Wyndham, Hilton y Carisma, así como empresas como Bimbo, Tox, Unilever, Alsea o Liverpool, se comprometieron a dejar de usar huevos que vengan de gallinas enjauladas de manera paulatina en los próximos 4 años. O sea, se están comprometiendo apenas. Quiere decir que están comprando el huevo, obviamente, todavía en esas condiciones de vida de estos pobres, si es que se le puede llamar vida a esto que le pasa con estas gallinas. Llevamos un programa de rendición de cuentas en el que damos seguimiento a las empresas para que cada año reporten sus avances en la cadena de suministro. Hay empresas que ya están reportando del 5 a 15% libre de jaula, lo que les permitirá llegar al 100% en 2025, planteó por último la directora de Igualdad Animal México, Galicia. Y sí, cuando menos esto, ¿no? Cuando menos esto, Galicia, para que tengan un poco de mejor calidad de vida. Esto que estamos viendo, estas gallinitas que estando en sus granjas felices, pues se la pasan muy chido, ¿sí? Empollando tranquilas. Y eso sí, con su gallo espolonero ahí. Fíjate que un día vi un reportaje, Javier, donde pues lo que se trataba era de seleccionar a las pollitas, de los pollitos recién nacidos a las hembras, porque pues machos no los querían gallinas, querían pollitas para que fueran ponedoras, y tú sabes que pues con un gallo basta para inseminar a muchas gallinas. Y entonces era bien triste porque había hombres ya muy especializados en detectar el sexo
del pollito o la pollita, y si era pollita, la echaban así en un corralito, y si era macho, lo tiraban a una batidora que daba vueltas, y ahí, una trituradora, ahí terminaban hechos líquidos, que además luego aprovechaban esos líquidos para hacer comida para animales. Así, recién nacido, ven, es macho, pum, a la licuadora. Una cubeta grande con aspas que los iba despedazando así rápidamente hasta convertirlos en líquido. Híjole, ¿Qué cosa? Somos crueles a más no poder, ¿no? Y sí, pues la siguiente nota nos da también a conocer la crueldad a la que se pueden llegar a algunos otros seres humanos, y más cuando son grandes abogados de gran prestigio, Alicia, pero que simple y sencillamente le dan servicios de élite a los potentados, sean estos empresarios o sean políticos, para que estos políticos y empresarios se llenen de dinero de una manera y se blinden legalmente para que sea difícil encarcelarlos, ¿no? Aunque el abogado de ellos ya está en la cárcel, ¿verdad? Sí. Hay cosas que se nos pasan, no lo comentamos, decimos que no se está haciendo nada, pero pianito, con dificultades, con un sistema judicial todavía muy corrupto. Precario. Y que, bueno, no depende ni del Ejecutivo ni del Legislativo modificarlo, tienen que reformarse a sí mismos. Espero que con esta reforma que se acaba de aprobar y la petición, todavía no sabemos si el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vaya a quedar hasta el 2024. Ojalá lo aprobaran, Javier, porque el sistema judicial está hecho trizas. Pero bueno, pese a ello, se ha logrado encarcelar a algunos peces gordos, y entre esos peces al abogado de la élite más poderosa de México, Juan Ramón Collado, quien obtuvo 46 millones de dólares de las empresas que lavaron dinero al cártel de Sinaloa. De ese tamaño la mafia, Javier, que amalgamó a los cárteles del narcotráfico con los mafiosos de cuello blanco, la narcopolítica. La nota es de Joaquín Gil y de José María Irujo del periódico El País, este periódico español. Juan Ramón Collado, abogado de la élite en México, cobró en Andorra, los bancos de Andorra, 45.9 millones de dólares de una red empresarial usada por el cártel de Sinaloa para lavar dinero. El litigante es conocido como el abogado del poder porque ejerció la defensa de personalidades como el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional. 14 empresas mexicanas con cuentas en la banca privada de Andorra, a las que recurrió para lavar su dinero la organización de Joaquín El Chapo Guzmán, traspasaron entre 2009 y 2013 esta suma de dinero a los depósitos del letrado, del abogado, en esta institución financiera. Fíjese usted, esos años corresponden exactamente, Javier, al gobierno, pues a los dos, ¿verdad? Corresponde al gobierno de Felipe Calderón y de Peña Nieto, a los dos. Sí. Las sociedades supuestamente eran instrumentales, las sociedades estas financieras, no tenían actividad real y fueron empleadas también por otros grupos y organizaciones para el lavado de dinero. Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, negó cualquier relación con el cártel. Dijo: el presunto esquema de blanqueo, es decir, de lavado de dinero del abogado Collado, arrancaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana. El capital se transfería después a una cuenta en la banca de Andorra a nombre de una sociedad instrumental y aterrizaba más tarde en uno de los depósitos del abogado en la entidad andorrana a través de un traspaso interno que consistía en el envío de una cuenta a otra en el mismo banco. El laberíntico tinglado financiero no dejaba rastro y fue diseñado para blindar la identidad del abogado Collado, según la policía de Andorra.
dijo el periódico El País. Para indagar quién se esconde tras el patrimonio de Collado en Andorra, la magistrada solicitó en mayo de 2017 a los investigadores identificar a los ciudadanos mexicanos que enviaron dinero al abogado Collado, por ser un eslabón imprescindible para determinar el origen de los fondos. La jueza pidió entonces información sobre 23 cuentas en la banca de Andorra, entre las que se encuentran las 14 cuentas usadas por el cártel de Sinaloa, y lo hizo esto la juez para averiguar la identidad de sus auténticos representantes. El avance de las pesquisas sobre la riqueza andorrana de Collado arrancó en 2015 y supera los 17.500 documentos. Ha disparado las dudas, todo este actuar del abogado Collado ha disparado las dudas sobre la procedencia del dinero. El último informe policial incorporado a la causa, fue en febrero de 2020, abunda en el posible origen delictivo de los fondos y pone el foco de la sospecha sobre los 90 millones de dólares que ingresó Collado en el Principado de Andorra a través de casas de cambio y sociedades fiduciarias. De acuerdo con Joaquín Gil y José María Irujo, Collado no usó una misma red de lavado del cártel de Sinaloa. Le cobró millones a las empresas usadas por el narcotráfico. Así, mire, fíjese, el abogado ingresó en el banco andorrano fondos de sociedad que también blanquearon presuntamente para la organización del Chapo Guzmán. Se trata de las compañías Madison SADCB, que transfirió al abogado 10.7 millones de dólares, Río Construcciones SADCB, 7.1 millones, Servicios Especializados ICAL SADCB, 5.7 millones, Textiline Collection, 5.4 millones, Baris Comercial, 3.6 millones, así como el grupo Listic, de 3.5 millones de dólares, según un auto de la jueza andorrana que investiga a Collado desde el año 2015. Otras compañías que también transfirieron dinero al letrado, a este señor Juan Collado, en Andorra, y que presuntamente también lavaron el dinero del cártel de Sinaloa, fueron Distribuciones JDB, que abonó a Collado 2.2 millones de dólares. Grupo Macrobey, 2.2. Tesa Textiles, 2.5 millones. Emprace Gamki, 707.594 euros. La nómina se completa con Diseños Textiles Duc, 690.622 euros. Amber Global, 632.395 euros. Distribuidora comercial Franswi, con 505.447 euros. Y Galaxy Real Estate, con 444.774 euros, Galicia. Y bueno, esto de nueva cuenta se une al escándalo, ¿no? Porque prácticamente, si estamos hablando que durante estos dos gobiernos, estas dos administraciones del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, estuvieron utilizando estos recursos, Galicia, para estar haciendo este tipo de actividades, ocultando y utilizando fondos públicos, porque también estos recursos provenieron de fondos públicos en la Secretaría de Agricultura cuando estaba dirigida por gente directamente afín de primer nivel de círculo de gobierno, de amistades con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Olga. Estamos hablando entonces de posibles encubrimientos que podrían llegar a casos realmente excepcionales y que podrían servir para que ahora que se le diga por parte del país, sí hay que investigar a fondo y denunciar penalmente a estos exfuncionarios, a estos expresidentes, los podríamos ver ahí, también involucrados en estas pesquisas. Y es muy interesante, Javier, que este pez muy gordo, Juan Ramón Collado, esté en prisión. Casi no sabemos ninguna información sobre lo que está sucediendo con su caso. Y por otra parte, me parece bien, porque hay que cuidar con mucho sigilo la investigación, que espero se esté haciendo a fondo esta información que hoy damos a conocer, que es del periódico El País.
resulta muy interesante, Javier, porque nos hemos preguntado hasta el cansancio en dónde está el dinero de la estafa maestra. Recordemos que Dora Murra, que ella trabajó para la Auditoría Superior de la Federación en el área de auditoría forense, ella ha dicho en muchas entrevistas que se logró detectar por lo menos desvíos por unos 10,000 millones de pesos en el esquema de la estafa maestra, únicamente en las áreas que correspondieron cuando fue titular de ellas Rosario Robles, Berlanga. Bueno, y dice, pero, dice, suponemos por las investigaciones realizadas que los desvíos podían alcanzar los 30,000 millones de pesos. Dice, por parte de la auditoría se pueden comprobar cerca de 10,000. La fiscalía, que tiene que ser todavía más meticulosa a la hora de fincar los cargos penales, habla de 6,000 millones de pesos. Bueno, ¿dónde está ese dinero? Rosario Robles dice, yo en mis cuentas nada más tenía 3 cacahuates. Ahí están mis cuentas bancarias, véanla. Únicamente tenía como 3,000 pesos en una cuenta bancaria. Hasta me daban ganas de ir a depositarle algo, Javier. Y dices tú, bueno, si Rosario Robles fue un instrumento en el gobierno de Peña Nieto para saquear el erario, ¿a dónde fue a dar el dinero? Es muy probable que Collado sepa dónde se llevaron el dinero las ratas de los sexenios anteriores. Pues sí, porque fue el nexo que operó conjuntamente con los expertos lavadores, ¿verdad? De todo, de ir ubicando en diversas compañías, en diversas empresas, en un método, Galicia, que en México ya llega a ser de escándalo, porque no hay delito, amigos y amigas, cometido por grandes empresarios, tanto nacionales como transnacionales y multinacionales, como la alta esfera de los políticos en los sexenios del neoliberalismo, ¿sí? Que no hayan utilizado estas técnicas para amasar, te digo, fortuna, lo que yo estaba diciendo, son fortunas que uno ni se puede imaginar triangulación cuántas generaciones de sus familiares van a disfrutar de ese dinero público mal habido. Si se los permitimos, Javier, ya hubo muchas que ya los disfrutaron, muchas generaciones anteriores de políticos corruptos. Sí. Hay que ir a votar, amigos, amigas, el día 1 de agosto. Hay que ir a esta consulta popular constitucional a votar por el sí al juicio contra los expresidentes para que se combata a fondo esta corrupción, pero sobre todo para que la Fiscalía General de la República sienta también una gran presión de la sociedad para que avance en estas investigaciones y que el propio presidente de la República pues sepa que su decisión de combatir la corrupción debe ir más a fondo y está arropada por un gran respaldo popular. Así es, eso es lo que queremos desde hace muchos años, muchísimos millones de mexicanos. Olga, la siguiente nota también tiene que ver, este trabajo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Fiscal Financiera es tremenda, lo que está haciendo Santiago Nieto es de veras importantísimo, algo que le está dando garras y dientes a la Fiscalía para que la Fiscalía pueda armar ya los casos con grandes posibilidades de éxito, Galicia. Pero mira, detecta esta unidad de inteligencia financiera 12 casos de posibles financiamiento ilícito en la campaña del 2021, amigos y amigas. El 6 de junio. Y esto es una nota de Fernando Gutiérrez y Maritza Pérez del periódico El Economista. Adelante. Luego del análisis realizado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de los candidatos que participaron en el pasado proceso electoral, esta instancia ha encontrado 12 posibles casos de financiamiento ilícito, indicó el titular de esta institución, Santiago Nieto Castillo. En conferencia de prensa para hablar sobre el tercer reporte de seguimiento intensificado de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, Nieto Castillo indicó que la unidad de investigación analizó a unas 12,600 personas que participaron en el proceso electoral, lo que arrojó como resultado
estos 12 posibles casos de financiamiento ilícito, por lo que ahora toca al Instituto Nacional Electoral, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, determinar las responsabilidades correspondientes. Ahí queremos ver muy bravo a Lorenzo Córdoba, que acuérdate que le quitó la candidatura a 2 candidatos a gobernadores por Morena, porque no reportaron gastos de campaña por 14 y por 16,000 pesos. A ver qué hace ahora con estos casos que le reporte la Unidad de Investigación de Inteligencia Financiera. Así es. Respecto a candidatos y personas, dijo Nieto Castillo, se nos ha requerido 12,600 personas para ser analizadas en nuestra base de datos y se ha entregado el modelo de riesgo a las personas del INE. Y tenemos además 12 casos en particular detectados que pudieran ser algún tipo de financiamiento ilícito. Asimismo, el funcionario indicó que debido a los convenios de colaboración entre la Unidad de Investigación Financiera y el INE, se analizaron a 18,000 empresas que forman parte del padrón de proveedores avalados por el Instituto Nacional Electoral, por lo que se ha determinado casos de algunas de estas organizaciones que pudieran ser consideradas como empresas fachadas, y se avisará al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, para que actúen al respecto. Por su parte, para el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, hoy en día no es necesaria una reforma electoral, ello debido a que el sistema electoral tiene solidez. El presidente del INE destacó que, dice, así lo dijo, no hay necesidad de una reforma electoral hoy. Tuvimos unas elecciones extraordinarias en junio pasado y eso demuestra la robustez del sistema electoral. Y si no hay reforma electoral, con estas reglas el INE organizará y puede organizar elecciones como las del 2024 sin mayor problema, expuso. Creo que el INE funcionó perfectamente en todo el aspecto técnico, Javier, donde participan miles, decenas de miles de personas, pero dejó mucho que desear en el aspecto político por parte de consejeros como el propio Lorenzo Córdoba, que en varios momentos del proceso electoral jugó una función más de actor político que de árbitro electoral, ¿no lo crees? Sí, definitivamente dejó mucho. Para empezar, nunca se debió subir a la tribuna política. Sí. Nunca debió de subirse a la tribuna pública, porque eso originó entonces un debate con la presidencia. Confrontó poderes. Confrontó a los poderes, confrontó al Poder Judicial, confrontó al Poder Legislativo. Y entonces los mexicanos, sin tener toda la información a la mano, la información objetiva, la información comprobable, la información que está sustentado en hechos y en cifras que puedan ser medibles y que puedan ser constatadas. Entonces eso originó una enorme confusión y yo siento que mucha de la gente que no salió a votar fue precisamente porque no tuvo los elementos de certeza para saber primero por quién votar y finalmente no caer en el engaño de que estoy haciéndole el juego a uno o a otro de los actores o al mismo Instituto Nacional Electoral. Entonces, abonó esa actitud política a una mayor confrontación entre los mexicanos, entre los poderes de la Unión y definitivamente, bueno, lo que está sucediendo ahora es una lógica respuesta del gobierno federal. Pues, sabemos que tienen gastos muy excesivos. También, por otro lado, sabemos que el INE tiene una enorme cantidad de funciones que tiene que cubrir y que por lo mismo también requiere de un enorme presupuesto, pero sí se tiene que moderar el tema de los salarios y las prestaciones para los altos cargos en el Instituto Nacional Electoral. Definitivamente. Mira, ya lo hemos platicado con algunos analistas como Víctor Espinosa y él señala varias cosas que tienen que reformarse, pero a la de ya. Dice, una de ellas es el tamaño de las elecciones que va creciendo y porque ya son concurrentes, y entonces se tiene que hacer más ágil la votación. Y él habla de las dificultades enormes para capacitar
a tantos miles y miles de funcionarios de casilla, sobre todo aquellos que a última hora no asisten a cumplir con este compromiso cívico, y entonces queda a la deriva la casilla con personas que estaban en la fila, los primeros de la fila, y los improvisan como funcionarios de casilla sin haber recibido capacitación. Y él ha propuesto, dice, a lo mejor crear centros de votación en lugar de casillas. Dice, centros de votación que pueden recibir la votación con días de anticipación, ir depositando el voto. Depositando, claro. También perfeccionar y echar a andar la urna electrónica, la posibilidad del voto electrónico. Pero en el caso del consejo, de la forma de elegir a los consejeros, dice, es necesaria ya una reforma que nos permita terminar con las cuotas de partido. Dice, es imposible que los consejeros no tengan preferencias políticas, electorales, ideológicas, pero sí se puede normar bien la actuación de los consejeros y decir, como árbitro te está saliendo de tu papel y estás jugando un papel de actor político. Eso no se vale. Y quizá modificar el sistema de elección de los consejeros para que no sean los partidos quienes lo decidan y se repartan las cuotas en la Cámara de Diputados al nombrar a los consejeros. También, lo que tú acabas de mencionar, bajar drásticamente el salario de estos funcionarios, que es exagerado. Sí, no, es un insulto. Son salarios de 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza. Así es. O están al borde de la pobreza. Y otro punto que quedó de relieve hoy es que sí existen fallas grandes en la ley electoral. Por ejemplo, lo que sucedió con los candidatos a los que les cancelaron sus candidaturas por no reportar los gastos de precampañas de 14 y 16 mil pesos, y que se les aplica una sanción máxima, como quitarles la candidatura, ¿verdad? Quitarles el registro como candidatos, mientras que por otro lado existe grandes inyecciones de dinero a campañas electorales que el INE dice no es mi facultad andarlas investigando, y así nos damos cuenta que ya cuando volteaste a ver ya están como gobernadores, ya están como hasta presidentes de la República, quienes años después la misma autoridad electoral reconoce que hubo dinero ilícito o que se rebasaron los límites de campaña. Eso ya se tiene que corregir, Javier. Y otra, rápidamente, es, creo que es muy polémico esto, pero lo tenemos que analizar. Personas que están ya con un proceso penal iniciado no pueden, no deben, no debieran competir para cargos de elección, por lo menos para cargos de elección fuertes, como fue el caso de Maru Campos, la panista, que ya estaba vinculada a proceso, que tenía presentadas 3 denuncias penales y que pues se consideró que sus derechos político-electorales estaban a salvo. Existe una figura que se llama la protección de los datos personales y que dice que si una persona critica o publica algo sobre otra persona y que además carece de sustento, pero aún sin carecer de sustento, si la persona afectada dice que están invadiendo su vida íntima personal, la ley protege a la persona afectada porque se le invade su ámbito íntimo, personal. Pero cuando se trata de una figura pública, es más abierto el espectro. No se puede castigar a la persona que entra a criticar su ámbito personal. Esto sucedió en una sentencia muy interesante a partir de que la periodista Olga Warnat y la revista Proceso publicaron la carta aquella que enviara Martita Sagún a la Santa Sede para argumentar que el matrimonio, su primer matrimonio con el que tuvo, no recuerdo si son 3 o 4 hijos, los que tuvo con su esposo, que no se había consumado ese matrimonio. Y que como el hecho de que no se consume el matrimonio es la causal para que se pueda anular por la ley religiosa. Entonces la Santa Sede dio por buenas las palabras de Martita cuando dice, es que yo no tuve nunca un orgasmo, no sentí placer, mis hijos nacieron porque yo cumplí con mi deber de esposa, pero ese matrimonio no se consumó en los términos del amor
que debe de existir y que lo ordena la iglesia y Dios. Cuánta banalidad. Y Dios, dar a conocer esa carta, Javier, nos retrató a Martita Sagún de cuerpo completo, y nos retrató a la Santa Sede también, que abolió el matrimonio para que se pudiera casar con Vicente Fox, y provocó una denuncia penal muy airada de Marta Sagún, siendo la primera dama, contra la periodista Olga Warnat. Y fue un proceso tortuoso en el que finalmente, y esto hay que reconocerlo, los ministros de la Suprema Corte determinaron que no se había invadido la esfera de la intimidad personal, porque la propia Marta Sagún era una figura pública que hacía pública su relación con el presidente Fox, aún antes de haber contraído un matrimonio. Y concluyen entonces que para las personas públicas es más amplio el espectro, Javier, que o más corto, como quieras verlo, de la vida íntima. O sea, están más expuestos y al exponerse por sí mismos no pueden estar alegando tan fácilmente invasión a su vida privada. Pues ahí está ese tema, Galicia. Sin duda va a seguir dando mucho de qué hablar, este tema de las reformas que se van a plantear el próximo año por parte de la Presidencia de la República. Acuérdense, son 4 muy importantes y ya veremos qué sucede en el Congreso de la Unión con estas 4 iniciativas que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Olga, vamos a continuar con la información. Fíjate que la nota número 6 ya, porque pues, incluimos a los famosos alebrijes. Si no vio usted ese tema, regrésese al principio. Esta realmente va a disfrutar visualmente de estas enormes, enormes piezas de los artesanos mexicanos. Maravillosos, maravillosos animalitos. Número 6, México. Fíjese, 27 millones de personas en riesgo de desplazamiento por fenómenos climáticos. Y esto es importante que lo recordemos, amigos y amigas, porque fíjese que ya, por si usted no lo sabe o no lo recuerda, estamos en temporada de ciclones, de tormentas tropicales, de huracanes, y eso genera grandes devastaciones en ciertos territorios del sur y el sureste y el Golfo de México. Acá en la península de Baja California, en realidad han estado subiendo ya los efectos. Ya en los últimos remanentes de los huracanes, de los ciclones han estado subiendo en la región y por ahí más o menos cerquita se siente algo así como medio sabrosón. Y cuando usted empieza a sentir la lluviecita que le empieza a llegar por ahí. Pero después, pues vienen los daños, ¿no? Ya hay que repararlos. Y esta nota de la agencia EFE nos habla precisamente sobre este tema, Alicia, si fueras tan amable. Sobre los riesgos de desplazamiento por fenómenos climáticos. Unas 27 millones de personas que viven en los municipios menos desarrollados o con más pobreza en México están en riesgo de desplazarse internamente a consecuencia de fenómenos climáticos como inundaciones, sequías y huracanes, advirtió la experta Aletia Fernández de la Reguera. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estas localidades en situación de pobreza, donde la gente vive en situación de pobreza, se encuentran en Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. La doctora en estudios humanísticos expuso que son 480 municipios los más vulnerables, así como 880 comunidades moderadamente vulnerables al desplazamiento en los próximos 30 años. Asimismo, dijo que no existe una figura legal como la del migrante ambiental para su protección, a pesar de que se prevé que el cambio climático obligue a las personas a desplazarse de sus lugares de origen. Ello porque, en opinión de la investigadora, la política prioriza su detención, criminalización y deportación. La experta también observó que en la actualidad hay confusión con la política pública migratoria, pues para el desplazamiento solo son contempladas la violencia y la búsqueda de mejores condiciones de vida. Sin embargo, omiten la falta de producción en sus tierras o la pérdida de estas tierras por huracanes o desastres naturales intensos. En el caso de México, en el año 2016, fue reconocido el desplazamiento humano por cuestiones ambientales. Sin embargo, hay un reto que enfrenta el país, el que existan mecanismos que realmente garanticen soluciones duraderas y no solo parciales
para resarcir los daños que sufren estas familias. Hay algo que creo que le faltó puntualizar también a esta experta. Fíjate que lo que está sucediendo en las naciones centroamericanas con el tema de los huracanes y los ciclones que también les pegan y de una manera muy, muy intensa, origina también muchos problemas en nuestro país, en México. Recordarás, en el 2020, 2019 y 2020, hubo dos grandes impactos de ciclones en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador y en Guatemala. Y esto originó grandes, grandes movilizaciones hacia el territorio mexicano. O sea, independientemente de que sí hay muchos problemas de carácter político, de que hay agresiones militares, de grupos paramilitares, de que hay confrontaciones entre las comunidades que están desplazando a los habitantes de Centroamérica. Olga, esto que estamos viendo, estas escenas de gente afectada por las inundaciones provocadas por estos fenómenos climáticos que están creciendo por el tema del calentamiento global, cosa que no entendemos en Homo sapiens de una manera estúpida. Yo ya de repente creo que a veces somos muy estúpidos, o al menos la gente que está dirigiendo a las naciones. Olga, estos grandes movimientos llegan finalmente a nuestro país y provocaron enorme desestabilización política, económica, social en el sur y suroeste de México. Finalmente, muchos de ellos, pues obviamente, pues ya que voy a emigrar, ya que me voy a mover, pues me voy a Estados Unidos. Pues sí. Y es entonces un gran problema lo que está enfrentando México también con ese tema que está siendo realmente poco entendido. Así es, sí, porque ella habla nada más de la migración interna en México por estas causas climatológicas, ¿no? Este tipo de tempestades, ¿no? Huracanes. Dice, bueno, provoca migración interna de un estado a otro, de una ciudad a otra del propio país, pero lo cierto es que la migración traspasa fronteras. Sí, Javier. claro. Sí, si ya vamos a hablar del tema, pues hablemoslos a fondo, ¿no? Así es. Ok. Ayer, amigos y amigas, ayer fue un día triste, lo comentábamos, el día en que se cumplieron 26 años de esta masacre de pueblos nativos, de comunidades indígenas en Aguas Blancas. En el primer año del gobierno de Ernesto Zedillo, del que se habla muy poco cuando estamos hablando de los crímenes cometidos, de la corrupción, pero también está en el ajo. Y una de las peores masacres registradas en la historia contemporánea de nuestro país fue precisamente la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, que sigue impune. La justicia no llega y los responsables continúan sin ser castigados. Qué grave. Esto dijo la Organización Campesina de la Sierra del Sur, la OCS, así se le conoce, a un día de la conmemoración del atentado ocurrido el 28 de junio de 1995 y que dejó como saldo 17 campesinos muertos y más de 14 heridos. Recordó que los autores materiales e intelectuales son agentes estatales. Esto es muy importante subrayarlo, Javier, porque una de las diferencias, siguen ocurriendo masacres en nuestro país, menos que antes, pero en las masacres actuales no está involucrada la fuerza de Estado, no son los policías, no son los soldados, no son los federales, salvo que está por verse lo que ocurrió ahora en Tamaulipas, en la masacre en Tamaulipas. Pero en general, fuerzas federales no, y los dos casos que se han visto involucrados, elementos federales, están ya procesados. Bueno, mire, Jordana González, periodista de Animal Político, también agregó en este reportaje que para la organización campesina de la Sierra del Sur, se siguen pretendiendo el olvido y la conformidad social con verdades a medias, maniobras políticas y supuesto castigo a encarcelados y a liberados que son chivos expiatorios, dado que solo ocurrió la destitución de un cargo público en todos estos años. ¿De cuántas muertes, Javier? 17, por favor, muertos. ¿Y cuántos heridos también? Campesinos pobres. Sí, campesinos y campesinas. La organización ubica como principales responsables, ahí van los responsables, para que se acuerde usted ahora que sea 1 de agosto y esté pensando, ¿voto o no voto por la consulta popular? Bueno, ahí va. El expresidente Ernesto Zedillo,
el exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, PRI. el general Arturo Acosta Chaparro, ya muerto, fue uno de los hombres que utilizó Calderón para negociar con los cárteles de la droga, por declaración que él mismo le hizo a la periodista Anabel Hernández, y luego lo acribillaron en la Ciudad de México. Así es. Y como cómplices señalan al Poder Legislativo local y federal y a un aparato judicial federal y local que garantizaron la impunidad. Algunos culpables aún siguen vivos, otros están muertos, pero aunque mueran, siguen siendo culpables. Y exigimos justicia, verdad y castigo, sentenciaron estos integrantes de esta organización campesina, que mientras los miembros de esta organización continúen vivos, seguirán haciendo la exigencia para que la masacre de Aguas Blancas no quede impune. Ahí está el monumento, en el lugar donde ocurrieron los hechos. Mataron. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su recomendación 104/95, acreditó que el 28 de junio de 1995 se violaron los derechos humanos de 17 personas pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quienes resultaron muertas, cuando menos una en maniobras de ejecución sumaria, de manera intencional por parte de la Policía Judicial Estatal y la Policía Motorizada. El organismo autónomo indicó en su recomendación que aquella mañana, yo quería llegar a esto. Vi nada más lo que tuiteó este hombre en ese momento. Rubén Figueroa, el que estaba como gobernador cuando sucedió esta masacre. Pues si ya saben cómo me pongo, ¿a qué se juntan? No, es de veras. Es algo que de veras, Olga, es realmente indignante que gente así se salga con la suya. Sí, y hay que recordar, Javier, que se trataba de una marcha que estaban haciendo campesinos en demanda de justicia por problemas de tierras, de cuestiones que tienen que ver con su trabajo agrario. Y ellos iban a pedir justicia también para que liberaran a algunos de los compañeros que habían sido detenidos en su lucha. Iban en actitud totalmente pacífica, no portaban ni siquiera un palo, una piedra, nada. Y en ese tramo conocido así como Aguas Blancas, ahí le salieron al paso estos policías motorizados y la judicial del estado y los acribillaron, los mataron. ¿Sí? Se cree que incluso también intervinieron algunos elementos del ejército mexicano, Galicia, y lo que tú acabas de señalar de que iban desarmados, estos desgraciados, por no decirles de una manera más como se la merecen, pero estos desgraciados, Olga, a los cadáveres les sembraron armas, les pusieron armas en la mano. ¿Para qué? Para simular que había sido un enfrentamiento con grupos civiles armados. Lo cual se demostró que no había sido así. No, se demostró totalmente se demostró. Bueno, esta organización de campesinos indicó en su recomendación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó en su recomendación que aquella mañana del 28 de junio de 1995, algunos miembros de la recién formada organización campesina se dirigieron a Coyuca de Benítez, en Guerrero, para pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café. Ese es el origen. Lo que iban a pedir. Ese es el origen. Los campesinos iban en 2 camiones de carga. El primero fue detenido en El Vado por un grupo de policías y agentes judiciales del estado. Los hicieron descender y con golpes los obligaron a acostarse en el suelo a esperar a que llegara el segundo camión. Cuando llegó el segundo vehículo, el procedimiento se repitió, pero justo antes de concluirlo, los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos. Estaban a 3 kilómetros del poblado de Aguas Blancas. En esta emboscada, 17 campesinos fueron acribillados, 14 heridos.
2 elementos policíacos también resultaron lesionados con heridas contundentes producidas por arma blanca. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de Estados Americanos, la OEA, emitió el informe 4997 con fecha 18 de febrero de 1998. Míralos cómo quedaron. En donde indica que el 24 de enero de 1996 la Comisión solicitó a los Estados Unidos mexicanos tomar las medidas cautelares necesarias para proteger la vida e integridad física de todos los testigos de la masacre de Aguas Blancas, en particular de la señora Virgilia Galeana García y de los familiares de las víctimas. También sostienen que a pesar del nombramiento de un fiscal especial para el caso, la investigación mantenía irregularidades. El 25 de febrero de 1996 se habían difundido en un programa de televisión, de Televisa, la videograbación no editada de la operación en Aguas Blancas, probándose plenamente la naturaleza dolosa de la operación con todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición. Ahí está, mira. Recuerdo muy bien, Javier, cuando dieron a conocer este video, sí, que nos abrió los ojos a todos de lo que había realmente pasado. Y fue el periodista Guillermo Ochoa. Así se llamó. Sí, lo corrieron, Javier. Se llama todavía. Lo corrieron de Televisa, jamás le volvieron a dar empleo en ninguna otra televisora por haberse atrevido a dar a conocer el video, que describía la realidad de los hechos. Y aquí está lo que yo te decía, este pobre campesino, integrante de esta organización campesina del sur, fue obviamente masacrado durante este tiroteo, y mira, le pusieron un arma en su mano. ¿Sí? Precisamente para tratar de simular una confrontación, un enfrentamiento con estos rijosos. Hubo un caso, no recuerdo el nombre del campesino, Javier, peligro y hasta sea este mismo, donde le ponen el arma en la mano derecha y los familiares demuestran que él era zurdo. Pues ahí está. Sí. Ahí está. De igual forma, recomendó, obviamente, ¿quién recomienda? La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿sí? Recomendó disponer lo necesario a fin de llevar a cabo una adecuada reestructuración de los cuerpos policíacos y de seguridad pública del Estado, con objeto de ajustarlos estrictamente a lo dispuesto en la Constitución General de la República para el cumplimiento eficaz de su labor para perseguir delitos y dar seguridad a los gobernados y a sus bienes. Todo esto finalmente no pasó y seguimos viendo un Estado, Galicia, en donde ahora la moda son dos: asesinar a defensores del agua y de los bosques de Guerrero, y también asesinar a los dirigentes de los grupos de autodefensa que estuvieron operando durante el tiempo en el que estuvo Nestora Salgado, sí, como titular de estos grupos. Bueno, un comentario, Javier. Sí, en efecto, en esas fechas yo estaba en la Ciudad de México cuando ocurrió la masacre de Aguas Blancas. Y por esas fechas de mediados de los 90, había un enojo muy grande entre los líderes de las tradicionales organizaciones priistas, Javier, como la CTM, en el caso de los trabajadores de ciudad y campo también, pero principalmente de la ciudad, y como la CNC, la Confederación Nacional Campesina, en el caso de los campesinos. Había una inconformidad porque se les estaba desgranando la mazorca. Estaban surgiendo organizaciones independientes muy fuertes. Entre otras, se acaba de formar en efecto la Organización Campesina de la Sierra del Sur, la OCS. Y como dice la nota, iban a pedir los apoyos que no les había llegado para los cultivadores de café. Pero preocupados porque se les desgranaban los sectores al PRI, algunos gobernadores como este cacique, Rubén Figueroa, estaban dispuestos a aplicar la mano dura. Y bueno, fueron los años, por ejemplo, en que en Chihuahua surgió el Frente Democrático Campesino, hubo otras organizaciones en el resto del país, y le quitaban poder a las centrales corporativizadas del PRI. En ese tiempo, esta masacre provocó tal indignación en los guerrerenses, Javier,
que se empezaron a manifestar masivamente exigiendo la destitución del gobernador. Pero ¿sabes tú quién era la presidenta mujer de la CNC en esos años? No, no me acuerdo. Una mujer que pasa por ser de la izquierda del PRI y pasa por ser feminista. Beatriz Paredes Rangel. Beatriz Paredes era la líder de la CNC. Y cuando los campesinos y la gente de la ciudad se estaban manifestando por miles en la ciudad de Chilpancingo y en Acapulco, exigiendo la destitución del gobernador, parecía que iban a lograr su objetivo, Javier, porque era muy fuerte la movilización, pero Beatriz Paredes se pone al frente de la defensa de Rubén Figueroa, de este cacique asesino, se pone al frente de la defensa de Rubén Figueroa y sale a hacer concentraciones multitudinarias de cenecistas, pues acarreados, ¿verdad? Y de muchos priistas para defender a Rubén Figueroa. No tuvo otro objetivo. Su meta no era ni pedir justicia para los campesinos masacrados, no, al contrario, empezaban a difundirse las fake news, ¿verdad? Las noticias falsas y a fomentar rumores de que esos campesinos pacíficos pertenecían a la organización del Ejército Revolucionario del Pueblo, que era un grupo armado. Eran mentiras, ¿verdad? Pero las difundían. Y esa Beatriz Paredes, pues todavía hasta hoy aparece de pronto con la aureola de una de las priistas más demócratas y de pensamiento avanzado que puede haber en el país. Sin embargo, me consta, fue la principal defensora de Rubén Figueroa y quien encabezó marchas. Si la gente indignada juntaba 10,000, ella al día siguiente ponía 20,000, ¿sí? Campesinos. Y así fue como Rubén Figueroa logró quedarse en el gobierno y pasar impune esta masacre. Y bueno, nada más un último dato, Galicia, porque hay que mencionar quién era Rubén Figueroa. Cedillo, calladito. Ah, sí, no, claro. No, sí, evidentemente, ahí, cuando menos, de lo mínimo que puedes culpar a Ernesto Zedillo Ponce de León es de que guardó silencio, de que fue omiso y muy probablemente fue cómplice de lo que sucedió en Aguas Blancas, efectivamente. Rubén Figueroa, el gobernador, cuando ocurrió esta matanza, amigos y amigas, esta masacre, era el hijo de Teodosio Eustolio Figueroa, ¿sí? Este Teodoro Eustolio Figueroa, que fue un profesor rural, formaba parte de un grupo de caciques que tienen que ver con el control político, con el control inmobiliario, con el control del sector turístico y obviamente todo el control de carácter económico de Guerrero prácticamente durante 50 años, amigos y amigas. Este personaje fue el que se convirtió, cuando siendo él candidato a la presidencia, al estado de Guerrero como gobernador, el Partido de los Pobres, que dirigía en aquel entonces Lucio Cabañas, lo secuestró. Lo secuestró, amigos y amigas. ¿Sí? Y porque él dijo, yo sí voy a hablar con Lucio, yo voy a pedirle que deje las armas. Lucio Cabañas estaba en su pleno apogeo como guerrillero en el estado de Guerrero, con un enorme respaldo popular en esta región, en las montañas del sur guerrerense. Y entonces lo que sucedió fue que originalmente estuvieron conviviendo, se estaban solicitando un recurso para rescatar a Rubén Figueroa, Teodosio Eustolio Figueroa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues entró el ejército mexicano y empezó una guerra terrible, primero que nada contra la población que estaba respaldando o que vivía en la región donde operaba la guerrilla de Lucio, aunque no tuvieran nada que ver. Y ahí asesinaron, secuestraron, desaparecieron, incendiaron, acabaron con las milpas, con las siembras, con los animales. Violaron mujeres. Y después, violaron mujeres, y después, pues, fue el momento el peor momento en que atacaron al grupo guerrillero, lograron la libertad
de este Rubén Figueroa, ¿sí? Y fue el asesinato, la muerte del guerrillero Lucio Cabañas. Tuvo este otro hijo, y este otro hijo es el que dice, ¿no? Después de lo que ordena a ejecutar, ¿sí? Pues si ya saben cómo me pongo. ¿Para qué se juntan si ya saben cómo me pongo? Ese tipo de cacicazgos, amigos y amigas, asesinos. Son los que todavía se viven en muchas regiones de este país o están en plena formación. En Baja California estamos ante la evidencia real de que se quiere ejercer un cacicazgo con el grupo de Jaime Bonilla, ¿sí? Que ya aparentemente no lo logra, pero cuidado porque viene otro. Pero en fin, de eso luego mejor platicamos, porque no son cosas, son arroces de otro costal. Pero ahí está, para tener también un contexto de quién era este Rubén Figueroa que ordenó esta terrible matanza de estos 17 campesinos. Bueno. Así es, y a propósito de casos impunes. La Laguna Guerrero, el exterminio impune de un pueblo. La nota es del periodista Sósimo Camacho, que trabaja para la revista Contralínea. Ocurre hoy. Si se quiere pedir perdón a un pueblo por crímenes cometidos en su contra, no hace falta hurgar en la historia. En México hay varios casos contemporáneos. En esta ocasión nos detendremos en uno, la Laguna Guerrero. Desde finales de la década de 1990, esa comunidad integrante del municipio Coyuca de Catalán, junto con otras comunidades vecinas, padece una agresión sistemática que ha buscado su exterminio. El embate se agudizó con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República en el año 2006 y alcanzó tintes de genocidio. Los criminales, autoridades federales, estatales y municipales de al menos 3 sexenios e integrantes de la delincuencia organizada entre narcotraficantes y talamontes gozan hoy en día de impunidad. A mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador no se han generado las condiciones mínimas de justicia y también reparación del daño. Ni siquiera ni siquiera las hay para que las familias desplazadas que están depauperizadas y rotas regresen a sus comunidades donde pertenecen y reconstruyan su tejido social, tampoco para que puedan vivir dignamente en donde se les ha reubicado. La comunidad de La Laguna, originalmente enclavada en uno de los pliegues de la Sierra de Guerrero, hoy cuenta 3 desapariciones forzadas, 26 asesinatos, 164 personas de 32 familias desplazadas. Los datos no alcanzan a reflejar el terror, la indignación, la tristeza, la desesperanza que estos hombres, mujeres, niños y viejos cargan a cuestas. La Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo ha documentado puntualmente el trágico devenir de estas familias campesinas. En apretado pero contundente informe, caso La Laguna, desplazamiento interno forzado en el estado de Guerrero, anotaciones para una reparación integral del daño, esta Asociación Mexicana de Abogados de los Pueblos señala que las 32 familias desplazadas viven en precariedad en 5 comunidades que solidariamente les ha dado el cobijo que ha podido. Así, en Tepango hay 7 familias desplazadas de La Laguna. Se trata de 38 personas, 21 hombres y 18 mujeres. En La Unión, 9 familias con 51 integrantes, 26 hombres y 25 mujeres. Ambas comunidades receptoras se encuentran en la Costa Chica. En Puerto Las Ollas, Coyuca de Catalán, 15 familias con 67 personas, 26 hombres y 36 mujeres. Y en otras locaciones, una familia de 8 integrantes, 3 hombres y 5 mujeres. Como se recordará, la comunidad de La Laguna y otras de la Sierra de Guerrero comenzaron a padecer en la década de 1990 las incursiones de los grupos de narcotraficantes y talamontes. La región, abundante en maderas preciosas y minerales, fue objeto de codicia de estos grupos criminales en contubernio con las autoridades en los 3 niveles de gobierno. Para proteger sus montes,
las comunidades de la región crearon la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. Esta organización se conoce como OCEST. Con ella, las comunidades se enfrentaron a los talamontes que ya habían armado negocios transnacionales con maderas preciosas, minerales y con el establecimiento de una ruta de trasiego de drogas. Delincuencia organizada y autoridades coludidas en ella buscaron aplastar a los pueblos organizados. Y en este contexto ocurrió la tortura, detención arbitraria y el encarcelamiento de los entonces líderes más visibles de esta organización, que son Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores. Ellos el 2 de mayo de 1999 y el asesinato de la abogada Digna Ochoa el 19 de octubre del 2001. Después de la presión social nacional e internacional, liberaron a Teodoro y a Rodolfo y de que se fingiera la investigación del crimen contra Digna. Poco se supo de lo que pasó después, Olga Alicia, y así sigue este reportaje, es muy amplio, se los recomendamos ampliamente. Les repito, este trabajo es de Sósimo Camacho, de Contralínea. Contralínea está haciendo trabajos muy interesantes y ampliamente recomendable porque también demuestra cómo tuvieron ellos la oportunidad también de crear su grupo de autodefensas. Y Olga, ¿qué crees? Pues igualito que lo que sucedió en Michoacán. Los desarmaron cuando ya estaban desplazando a los grupos agresivos, a estos talamontes y a los narcotraficantes. Llega el gobierno de Enrique Peña Nieto y los desmantela. ¿Y qué sucede? Pues siguen las agresiones, Olga Alicia. Y esto, la verdad, es muy triste. A mí me da mucha pena, Olga Alicia, que todavía a esas alturas, desde 1990 están padeciendo esto. La impunidad. Sucedió lo de Aguas Blancas y, amigos y amigas, las cosas siguen terriblemente igual. Sí. No sé. Bueno. Vamos a la siguiente nota que tiene que ver con los resultados electorales y pues es un tema en el que se especializa Álvaro Delgado Gómez, este extraordinario periodista, yo creo el que conoce más a fondo las entrañas del Partido Acción Nacional, de los principales panistas y de su vertiente de ultraderecha. Álvaro Delgado, quien trabajó en Proceso y ahora lo hace en el portal Sin Embargo, que dirige Alejandro Páez. Triunfo de Mauricio Tabe, Margarita Zavala, lleva voto duro y malas compañías. Los representantes de Morena estaban atónitos, escribió Álvaro Delgado. Veían llegar a decenas de personas de las lomas de Chapultepec y de Polanco, donde viven los ricos de los ricos, a formarse en las casillas hasta por más de 2 horas, solamente para votar. El domingo 6 de junio, la afluencia de votantes en las colonias de clase alta y de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México fue de entre 80 y 90% de los inscritos en la lista nominal, superior al promedio hasta de la clase media, mientras que en las colonias populares disminuyó la participación respecto a 2018. Pero al inusitado fervor cívico en las lomas, donde tiene su mansión Claudio X González y donde se tramó la alianza PRI-PAN-PRD, se sumó la operación de presuntos delincuentes que, según Morena, compraron votos en las colonias populares y hasta uno de ellos, de los cabecillas, se fotografió con Margarita Zavala, la ganadora de la diputación. Y eso hizo la diferencia. Morena y sus aliados perdieron ante la coalición Va por México la alcaldía con Mauricio Tabe y el Distrito Federal 10, cuya diputación ganó la esposa de Felipe Calderón, pese a que ambos nunca han vivido en esa demarcación. Para empezar, empiezan haciendo fraude, como siempre. Y se los permiten, Javier. Claro. Ahí está, mira, pues está haciendo la carita, pues si me dejan. Pues es que ahí está Lorenzo Córdoba, ¿qué quieren? Morena reconoce que no hubo una operación tradicional para adulterar la voluntad popular, introduciendo ilegalmente boletas a las urnas o haciendo votar a los muertos, sino que los sufragios emitidos
se contaron correctamente por los funcionarios en las casillas. Ahí estaba Calderón, que es experto en la materia, diciéndole cómo hacerlo. Así es, acá entre nos. Javier Hidalgo, quien buscó la reelección en el Distrito 10 Federal con cabecera en Miguel Hidalgo, y quien conoce esa zona desde 1988, admite que su derrota ante Zavala no fue producto de un fraude tradicional, sino que se debió a otro tipo de estrategia. La estrategia fue persuadir a los habitantes de las lomas de Chapultepec, donde vive Claudio X González, a que votaran por la coalición antagónica a Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lograron sacar a la gente a votar, a los que son los más ricos de los ricos, e ir a formarse a los que odian las colas, a votar como votaban en la era soviética? ¿Con qué miedo? Con el miedo, simple y sencillamente, aseguró Hidalgo, quien describe que, además de los noticieros de radio, proliferaban mensajes de WhatsApp con propaganda engañosa contra López Obrador, a la que se añadió la tragedia de la línea 12 el 3 de mayo. Y así continúa este reportaje también, que está excelente y obviamente muy, muy recomendable, amigos y amigas, para que sea lectura obligada si usted todavía no ha leído ese trabajo, hoy por la noche, ya cuando se esté tomando su vasito de leche con pan de dulce. Va a ser muy interesante, como lo han dicho varios especialistas, Javier, conocer la votación, ay, qué miedo me da, conocer la votación de la Ciudad de México, sección por sección, porque esto nos permite sacar conclusiones como esta que está ahorita comentando Álvaro Delgado en su reportaje, de cómo inusitadamente la clase alta, los que son totalmente fifí, salieron a votar, Javier, en porcentajes de hasta el 90% increíble, ¿no?, del listado nominal. Y esto también habla de la necesidad urgente de que se pongan las pilas los morenistas, Javier, porque en esta ocasión fue más baja la votación en los sectores pobres. Y bueno, pues hay muchas razones que pueden explicarlo. No estamos ahorita para hacer ese análisis, pero sí para decir que tienen que hacer en la Ciudad de México un estudio así con bisturí, célula por célula, sección por sección, para ver por dónde se les metió el tumor, como les dijo, como puso, bueno, así lo calificó, que por cierto le ganó a Pablo Gómez, cuate Cuadri. Tumor, todos unidos contra Morena, eso quiere decir tumor. Bueno, Olga, más adelante, en otras ocasiones, platicaremos sobre estas otras cosas que estás mencionando. Terminamos el programa, Alicia, con una nota también que a mí me sorprendió, ¿eh? Esto yo no lo sabía. Fíjate que se ligó a una empresa que encabeza Genaro García Luna, con el mecanismo de protección a periodistas y a activistas. Ajá, sí, está canijo esto, es de Forbes, la revista Forbes. El mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación, afirmó que no hay vínculo con el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, ni con empresas ligadas a este. Ello luego de que se denunciara que la empresa RCU Sistemas SADCB, que da servicio al fideicomiso del Fondo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, está vinculada a García Luna. El mecanismo aseguró que en la revisión a la documentación legal y administrativa de este prestador del servicio de referencia, no se percibe ni se acredita que exista alguna relación o vínculo con el señor Genaro García Luna. Además, indicó que la contratación de RCU Sistemas para proporcionar las medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas es por adjudicación directa en apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 41, fracción 4, la cual dice: se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, o su contratación mediante la licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública en los términos de las leyes de la materia. Qué bueno que metiste esta nota, Javier, porque a mí me está llamando muchísimo la atención lo que, así como se habla de las oleadas en las pandemias,
yo estoy viendo la siguiente oleada venir desde hace rato, Javier. Este tipo de personajes, como Genaro García Luna, que participaba en los montajes, aquel que llevó a la francesa a la prisión y que tiene todavía en la cárcel a Vallarta, el novio de esta francesa. Este Calderón, que subió al gobierno haciendo la campaña de AMLO es un peligro para México. Bueno, este tipo de personajes, Javier, los he visto ahora actuando en una nueva línea de acción, que no habíamos tenido tiempo de comentarla, y es hablar de vínculos de Morena, vínculos del gobierno de López Obrador con el crimen organizado. Ahí tienes tú a Silvano Aureoles, por ejemplo. Hoy en la mañana. Sí, frente a Palacio Nacional, pidiendo ser recibido en la mañanera para denunciar vínculos de los candidatos de Morena con el crimen organizado. Es una campaña, Javier, claro. Es una campaña. Y hay que decir que si en algún sector tengo yo ahorita confianza, aunque no esté funcionando todavía al 100 como debe hacerlo, es en la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, que está en manos de una persona íntegra, incorruptible y muy capaz, que es Alejandro Encinas. De él, directamente de él, depende el mecanismo de defensa y protección de los derechos humanos de periodistas. Y hay que recordar una entrevista que hace unos meses tuvo él precisamente con los chamucos, donde dijo, todavía hay elementos del pasado de Genaro García Luna en algunas áreas de la Fiscalía. Dice, pero nosotros tuvimos mucha precaución de crear toda la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial que investiga el caso Ayotzinapa con elementos totalmente nuevos, Javier. Entonces, pues, ¿tiene que ser así? Sí, sabemos totalmente nuevos porque no podemos confiar. Sí. Entonces, yo nada más alerto sobre dos cosas. Una, que viene, usted lo va a ver cada día más y más y más, esta andanada que ahorita tiene como vocero principal a Silvano Aureoles, el gobernador derrotado en Michoacán, perredista, y aliado al PRI y al PAN, y defensor además, todos ellos defensores a ultranza de Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, sobre el que sí existe una investigación por vínculos con el crimen organizado y que ni siquiera es una investigación de México, es una investigación que se está realizando desde Estados Unidos. Desde allá viene. Desde allá viene esa investigación. Está una de las penas. Y ni siquiera es de este gobierno, en este sexenio de López Obrador, viene desde finales, en Estados Unidos viene desde finales del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero estos que defienden a Cabeza de Vaca están desatando ya la siguiente oleada de rumores, de noticias falsas, vinculando a López Obrador y su partido con crimen organizado. Aparte, Olga Alicia, el mecanismo de protección a periodistas y a activistas, a defensores de los derechos humanos aquí en México, de los derechos en general, ¿tú crees que si tuviera un vínculo con grupos delincuenciales que manejan enormes cantidades de dinero, iba a tener este goterío que ni siquiera alcanza, amigos, amigas, muchas veces ni siquiera para otorgarle un chaleco, como lo han solicitado antibalas a algunos de los colegas que han sido asesinados? Sucedió recientemente con uno de los, el último no recuerdo, perdón, su nombre no lo recuerdo, pero pues había perdido la protección. ¿Sabes qué? Cuando menos damos un chaleco para... No tenemos chaleco porque no hay dinero. Bueno, en fin, así está. Olga, muchas gracias, Moy Santos Mena, mi estimado Moy, un abrazo para ti, para Claudia, obviamente, Claudia Jiménez, Guillermo Estrada, Víctor Manuel Fuentes, Rosy Eaton. Rosy, qué gusto tener un abrazo para ti, muchas gracias. También Martínez Camilla, Alfonso Kiraski, Raúl Villarino, mi estimado Raúl, Sara Torres también ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Emilio Velázquez, también José Tobar y Jorge Martínez. A todos ustedes, muchísimas gracias. Por favor, apóyenos. Si les gustó el programa, por favor, compártanlo, ¿sí? Y así vamos, obviamente, a tener una comunidad, Cuatro Vientos, mucho más. Y un último comentario, Javier. Ayer estuvo muy buena la conferencia
organizada en conjunto por el Seminario de Historia de Baja California y por el Departamento de Educación del Ayuntamiento, este último que dirige la maestra Raquel Tete Manríquez, el seminario que dirige Seminario de Historia de Baja California. Horacio González Moncada. Horacio, un abrazo. Y estuvo excelente la conferencia sobre la figura histórica, heroica de Antonio Melendres. Y bueno, nada más comentar, Javier, que aparte de que fue un momento muy agradable, con música, con la presentación del dibujo. Una pintura del dibujo. Una pintura del dibujo, una copia de la imagen, ¿verdad? Que tenía, es muy interesante, que tenía el ejército, en el archivo del ejército, tenían un dibujo de José Antonio María Melendres y sí, este ensenadense que encabezó la lucha y triunfó en echar fuera a los invasores de Walker. William Walker, que fue finalmente fusilado allá en otro intento por anexarse parte de Centroamérica, ya pensando en lo del Canal de Panamá. Estados Unidos envió a William Walker a posesionarse de esa zona, pero allá sí, pues como mucha población, ahí así lo agarraron y lo fusilaron, ahí lo pasaron ahí quedó, ahí está. Aquí le dio una correteada. Le dio una correteada Antonio Melendres y los indios a Walker, hasta por todo lo que es ahora Tijuana, hasta echarlo del territorio mexicano. Así es. Bueno, se presentó este retrato, Javier, que hizo Ernesto Salmerón, la recreación del retrato que tenían en el ejército, y que nos presenta una imagen pues diferente a la que creíamos que tenía la Antonio típica Melendres. de la época, ¿no? Sí, y muy bonito, muy buen cuadro, bonito. Pero lo que quiero destacar es el hecho de que se hizo la petición ya formal, ¿verdad? Ya está presentado en oficio, aprobado por el Cabildo, la petición a la Cámara de Diputados, al Congreso local, para que se rescate plenamente la figura de este héroe, el más grande héroe que tiene Baja California, y que se nombre el libramiento de Ensenada, así que se le ponga el nombre de Antonio Melendres. Nos dimos cuenta que la misma petición está haciendo el cronista de Tijuana, que también fue conferencista. Sí, pero ellos lo quieren para lo que se conoce como la ruta 2000. El Boulevard Tijuana 2000. El Boulevard 2000, así se llama, 2000. Entonces, que ahí se ponga el nombre de Antonio Melendres. Nada más quería destacar estos hechos que me parecen muy relevantes y yo nada más agregaron, Galicia, de porque la gente de Tijuana quiere que ese libramiento, ese corredor de Tijuana 2000, sea nombrado así, porque ese fue el camino que estuvo finalmente utilizando William Walker, acosado por la guerrilla que encabezaba Melendres, y que por ahí se fue, por ese corredor. Justo la ruta por donde huyó. Ahí es, por eso es que quieren que sea Juan Antonio María Melendres. Bueno, y Antonio Melendres injustamente fue acusado, era un jovencito, tenía 25 años, injustamente fue acusado de ser uno de los filibusteros, ¿verdad? Le voltearon la situación, las fake news y las mentiras falsas y las guerras sucias de la época, y le quitaron el mérito que había tenido de ser el héroe defensor de la patria, y lo fusilan, Javier, en un juicio sumarísimo. Y tras tortura. Sumarísimo, después de llevarlo con engaños a la zona donde lo matarían. Le dijeron que le iban a hacer un reconocimiento y que le van a dar un recurso, dinero, por los servicios prestados a la patria, y que le iban a dar un reconocimiento económico. Así lo hacen ir al lugar donde lo estaban esperando para matarlo por órdenes del entonces gobernador ubicado en Baja California Sur, Blancarte. Y entonces ayer en la conferencia, que hubo muchas personas, decían cómo es posible que Ensenada tenga una calle, una de sus principales calles, de un traidor,
¿verdad? Del que De manda dos traidores, porque fusilar. Castillo fue otro que traicionó. Así es. Se retiró del campo de batalla cuando vio que Walker estaba ofreciendo resistencia. Él era el jefe Más que traición político, fue, el jefe huyó. militar, él se fue y entonces le fue dejó la cuando responsabilidad a un ranchero. Melendres ya se queda finalmente al frente del grupo Sí, guerrillero. sí, el jefe político, en lugar de cumplir con su obligación de defender el territorio, se va, pone pies en polvorosa y se queda con esta tarea enorme a cuestas, un jovencito ranchero, que pues es el del rancho La Grulla, donde nació. Ayer también Juan Antonio Melendres, Juan Antonio María Melendres, Ceseña, el apellido de su mamá, fíjate que acababa de cumplir 25 años. Él nació el 26 de junio. El 24 de junio y lo matan el 28. Y lo matan el día 28 de junio. Acababa de cumplir sus 25 años. Sí, es una cosa. Y después de que asesinan, después de que lo asesinan, que lo pasan por las armas, y después de torturarlo, porque hay relatos, hay versiones de que lo torturaron, lo enterraron prácticamente en otro lugar. Parece ser que no nada más detuvieron a Meléndez, sino que detuvieron a 3 personas más que iban con él, de su guardia. A los 4 los pasan por las armas y los enterraron, los ejecutan en una de las paredes de la misión de San Vicente. Así es. Y los religiosos no quisieron que lo enterraran en el cementerio que está al interior de la misión, porque pues es algo que no sé si todavía lo sigue teniendo todavía prohibido la Iglesia Católica, de que personas que también fallecen en circunstancias de traición, ya desde entonces se decía que Meléndez era un traicionero, porque había estado anunciando que venía un grupo de 4,000 estadounidenses y que había que buscar, y le pidió a Santana que le mandaran a 500 soldados del ejército mexicano para apoyarlo, que ella tenía toda una red de espías indígenas nativos en Galicia, a lo largo de toda la parte desde San Quintín hasta acá, para estar checando si es que llegaba esta fuerza invasora, y de eso se aprovecharon Castillo, Pujol y Blancarte para acusarlo de que él estaba dentro de ese grupo que iba a invadir a esto. Entonces, total, es una historia muy lamentable. Y bueno, lo que yo quería decirles es de que hay un grupo de ciudadanos bajacalifornianos, historiadores y personas que les gustan estos temas, que están presionando a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Presidencia de la República para que se haga justicia en el caso de Melendres y que también se nombre un grupo de investigadores científicos para que ubiquen, fíjate, han llegado a tal que ubicaron ya 4 tumbas que están fuera de la zona, que no tienen nombre, que están fuera del cementerio de la zona de la misión. Y que pudieran corresponder a la gente, a Antonio Meléndez, la gente de Antonio Meléndez. También fue muy emocionante que asistieron como 16 familiares descendientes, varios de ellos en línea directísima de José Antonio Meléndez. Y bueno, fue muy bonito ver ahí a la familia y ver a José Antonio Meléndez, era el tío tatarabuelo de un hombre, no recuerdo, pido disculpas, no recuerdo el nombre de este hombre que estuvo ayer, pero se apellida Meléndez, lleva el apellido Meléndez, y que fue autor de un poema muy bonito que le compuso pues al guerrillero, a su familiar, guerrillero, revolucionario, patriota. Le pedimos, defensor del territorio nacional. Le pedimos que nos proporcionara el texto, quedó de enviarlo. En cuanto lo envíe, publicamos este retrato que hizo Ernesto Salmerón. No, este es el retrato original que obra en el archivo de Antonio Meléndez, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Sobre esto se basó Salmerón para hacer ya el cuadro en óleo de Meléndez. Y yo es lo que te decía, porque si ves, el dibujo, pues ya tiene muchos años y no refleja realmente el rostro así a detalle. Y Salmerón tiene la virtud de trabajar mucho el rostro y tiene unas facciones que tú ves junto con otra primicia que nos dieron. Bueno, ya no fue primicia porque fue la segunda vez que expusieron
en la fotografía de la hija de Melendres. Sí, cuando parecido. asesinaron a Antonio María Melendres, su esposa estaba embarazada de esa niña, ¿sí? Y ayer te acuerdas que en un momento en que nos mostraron la fotografía que la rescató el cronista de Ensenada, Arnulfo Estrada, y hace 2 semanas lo presentó en una exposición previa sobre el tema también de Melendres, y tuvimos la oportunidad de ver a la hija, y tú ves a este retrato de Antonio, y ves el de su hija, y dices, ah, caray, pues sí se parecen. Y bueno, hubo algunos críticos que decían que no era, sí, no, y cuestionaban el hecho de que trae un cinturón con las siglas de Estados Unidos, US. Del ejército de un soldado. Ajá, pero pues no solamente trae eso, trae varias pistolas, trae 3 pistolas, un cuchillo y trae la espada. Y bueno, lo que menciona ahí Horacio González Moncada es que seguramente tanto las armas como el cinturón, pues son de las que recuperaron de la derrota que les dieron a los gringos. Sí, y hay que mencionar que, por eso yo quería terminar recomendándoles, Olga, que por favor busquen en los videos de Facebook de Cuatro Vientos la entrevista que realizamos precisamente con Horacio González Moncada, con la profesora Teté, con la regidora, Carmen Jiménez, sí, la abogada Carmen Jiménez. Y su abogado, su asesor jurídico de la regidora de nombre Alejandro, perdón, licenciado, no me acuerdo de su apellido. Bueno, esa entrevista, amigos y amigas, se la recomendamos mucho. Ojalá la puedan ver, en donde precisamente Horacio hace referencia a lo que representa esta figura y por qué está vestido así. Bueno. Bien, o sea, vamos a repetir la entrevista y vamos a subir unos videos que nos quedaron pendientes ayer, Javier. También. Así es. Bueno, amigos y amigas, ya de según usted en Baja California, los 4 estados costeros, municipios costeros, perdón, ya tenemos agua, ya se reparó la enorme falla que tuvo ayer el acueducto del río Colorado, Tijuana, y pues las matanzas allá en Tamaulipas siguen, a 9 personas asesinadas en el municipio de Miguel Alemán, allá en Tamaulipas. Terrible lo que está sucediendo en Tamaulipas. Vamos. Así es, vámonos a desayunar, Javier Cruz. Vámonos, ¿qué me invitas a desayunar? Lo que quieras. Órale, entonces nos comemos ese pollito. Sí. Hasta luego, amigos. Pásenla bien. Hasta luego. Buenas tardes.